el leitmotiv, el título de la jornada hace referencia hacia Europa, la mirada hacia Europa. Rafa, con buen criterio, como casi siempre, dijo, hombre, hace una primera introducción de cómo estamos en España respecto de lo último, porque lo otro ya más o menos ya han estado las primeras y las segundas jornadas y ya domináis un poco más la materia. Y por eso este título de novedades legales y jurisprudenciales. A la vez que resolveremos una duda que hace tiempo se le estaba planteando a Rafa Orellana y que le habíamos comentado en una ocasión, y es ¿qué hacemos con un dictamen pericial que ha sido emitido por un técnico en geología en Suecia y se quiere utilizar para un pleito en Málaga? ¿Cómo aportar, cómo introducir un dictamen, si es posible, si no es posible, qué vías, un dictamen pericial extranjero en España? Y en estos dos ámbitos será en los que centraré mi exposición. En cuanto a la prueba pericial, he de comenzaros diciendo que, en mi modesta opinión, y tuve ocasión de decirlo, la prueba pericial, casi sin ningún género de dudas, es la peor parte de la ley de enjuiciamiento civil. Si hemos de escanear los 827 artículos de la LEC y elegir qué es lo que está peor regulado, sin duda, quien se lleva el gato al agua es la prueba pericial. Es un auténtico desastre. Sobre la prueba pericial, solo en la LEC encontramos que dudas. Todo dudas. Todos son problemas. ¿Son compatibles el dictamen pericial de parte y el judicial? ¿Cuál ha de ser el contenido mínimo de un dictamen pericial? ¿Qué sucede si un perito se niega a comparecer el día del juicio? ¿Puede imponerse una multa al perito que no contesta adecuadamente a las preguntas de las partes o a las observaciones del juez? ¿Cabe el careo entre peritos? Sí. ¿En qué medida? ¿Con qué alcance? ¿Cómo controlar la provisión de fondos que el perito pide al letrado judicial? ¿Se puede seccionar? ¿Se puede condicionar? ¿Se puede...? Bueno, preguntas que ni por casualidad encontramos la respuesta en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Incluso en este ámbito, y es curioso esto, han tenido que intervenir un famoso tribunal, el Tribunal Constitucional, en 3 sentencias para resolver dudas respecto de la aplicación, en un juicio en Sevilla, otro en Valencia y otro me parece que era en Granada, sobre interpretación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En principio, un tema de mera legalidad en la que no tendría que entrar el Tribunal Constitucional, pero en la medida en que había en juego garantías constitucionales, tuvo que entrar el Alto Tribunal. Bueno, que estamos ante un tema muy práctico y muy polémico lo pone de manifiesto no solo el hecho de la práctica, sino un dato objetivo. Y es que en esta materia, al igual que os he dicho que es la que está peor regulada en la LEC, es sobre la que hay más material bibliográfico. Hay libros, hasta 14 libros sobre prueba pericial de todos los gustos. Los mejores son estos dos, que son los nuestros, los que hicimos desde el grupo de investigación junto a 14 magistrados sobre la prueba pericial, y otro publicado en la ley también con un grupo de peritos judiciales y me parece que también un par o 3 de magistrados. Bueno, hecho esta introducción, ¿qué novedades legislativas tenemos? ¿Haylas? Hombre, con un gobierno que ha estado casi un año inactivo, pues poco hay de novedad. La novedad más importante son de hace un año, porque no hemos tenido tiempo de... En primer lugar, nos encontramos con la reforma de octubre, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de octubre del 2015. Encontramos la Ley de Cooperación Jurídica Internacional de julio del 2015 y también encontramos la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en todo lo que hace referencia a la investigación tecnológica de los delitos del 2015, del 27 de abril del 2015. Vamos a ver un poquito por dónde iban los tiros en estas novedades.
Primera, la ley de enjuiciamiento civil es la ley que entró en vigor el 5 de octubre, el 6, porque entraba en vigor el día posterior de la publicación en el BOE. Bueno, aquí se modifican algunos artículos referentes a la prueba pericial. Uno de ellos hace referencia a la posibilidad que se le da al demandado, lo tenéis en el artículo 336, en el que, literalmente, para no hablar de memoria, se nos dice que a instancia de parte, el juzgado o tribunal podrá acordar que se permita al demandado examinar por medio de abogado o perito las cosas o los lugares cuyo estado y circunstancias sean relevantes para su defensa o para la preparación de los informes. Fijaros en lo que subrayo en amarillos y subrayado. O para la preparación de los informes periciales que pretenda presentar. Asimismo, se podrá instar al actor para que, en caso de reclamaciones de daños, se permita al médico, al facultativo, tener acceso al paciente o a la persona que ha tenido el daño. Bien, esta es la novedad, una de las novedades del octubre del 2015. Uno de los problemas que tiene el demandado, que tenía y que tiene el demandado, es que tiene que ir casi, perdonad la expresión coloquial, con el petardo en el trasero para buscar su dictamen pericial, porque tiene 20 días para adjuntarlo con su contestación a la demanda, mientras que el actor ha tenido, en principio, todo el tiempo del mundo. Este es un problema práctico difícil de resolver, porque mientras que el abogado se lo piensa, busca al perito, concierta la visita con él y tal, pues le quedan 3 días. Era un problema que tenía solución, y tiene solución, y es presentando un escrito de cualquier perito diciendo que no ha tenido tiempo para hacer el dictamen y que se le permite al abogado aportarlo hasta 5 días antes de la audiencia previa, o de la vista si es un juicio verbal. Pero ha querido enmendar este problema o a dar una solución en la reforma de octubre del 2015 con este artículo. Este artículo aparenta decir que cuando el demandado necesite un dictamen pericial, podrá requerir al juez o al tribunal que adopte las medidas necesarias para que se le permita al perito acceder al lugar o al bien respecto del cual él tiene que hacer su dictamen pericial. Si dice para su defensa, esto puede dar a entender, o podría dar a entender, que mientras tanto el plazo para contestar se suspende, porque si no, no hacía falta esta norma. Ya teníamos la general, la anterior, que era la de que contestaba la demanda y se permitía aportar el dictamen pericial hasta 5 días antes de la audiencia previa, que tarda unos cuantos meses. Si se ha hecho esto, es porque para la defensa del demandado, cuyo perito no tiene acceso al bien, pues se le pide al juez, oiga, mi perito no ha tenido acceso al objeto, al lugar. Para mi defensa le pido que se suspenda el plazo para contestar, porque es fundamental para mi contestación tener el dictamen del especialista, ordene esto. Bueno, esta es una lectura que no ha cuajado, y se sigue manteniendo la postura tradicional de que tiene que contestar el demandado, aunque no tenga ni puñetera idea de la cuestión técnica sobre la cual él tiene que hacer necesariamente su contestación a la demanda en el plazo de 20 días. Otro problema que plantea este artículo es que solo habla del demandado. Bueno, el demandado sí, pero ¿y el actor? ¿El actor no tiene derecho también a esto? Claro, diréis, hombre, Joan, es que ya tiene todo el tiempo del mundo para preparar su demanda. Bueno, sí o no. Imaginaros aquel abogado que presenta o pide una medida cautelar antes de interponer la demanda. A ese abogado se le obliga a que en el plazo de 20 días presente la demanda. O aquel abogado que ha pedido una diligencia preliminar para obtener información de un determinado hecho. En este caso, la ley le obliga al actor a presentar la demanda en el plazo de 1 mes. También el actor tiene plazos, no solo el demandado, 20 días, también el actor en determinadas situaciones, ya nos digo lo habitual del plazo de prescripción, que se le acabe la prescripción para interponer la demanda. Tiene motivos para
poder pedir que esto se le aplique, con lo cual, en estrictos términos del principio de igualdad entre las partes, esta norma, aunque hable del demandado, también es de aplicación para el actor. Como veis, la regulación inicial del 2000 ya era un petardo. Los parches que van introduciendo siguen siendo petardos porque van introduciendo dudas en su aplicación y no van resolviendo los problemas que plantea la prueba pericial. Seguimos. Otro artículo importante que ha modificado la LEC es el 429. Como sabéis, el 429 es el que cierra la regulación de la audiencia previa. Y es aquel en el que las partes piden las pruebas, el juez las admite o no, y ya se procede al señalamiento del juicio. En este caso, sin que nadie lo pidiese, se ha introducido un apartado nuevo en el 429.1.2 en el que se obliga a los abogados a... Todo esto es oral, se hace con la técnica del micro abierto. Las partes, los letrados, su señoría, mire, yo quiero que se dé por reproducida la documental, quiero la pericial, que esté presente el señor perito tal, cuyo dictamen pericial se ha aportado, quiero que venga como testigo fulanito de tal, que vive aquí, fulanito... Todo esto, bueno, en este hábitat oral se ha introducido un escrito, se ha introducido este escrito, leerlo. La prueba se propondrá de forma verbal, bien, sin perjuicio de la obligación. Aquí ya habla de una obligación y como obligación debería tener una consecuencia negativa en caso de incumplimiento, porque entonces ya no es una obligación. Una obligación tiene una consecuencia negativa. Sin perjuicio de la obligación de las partes de aportar en el acto escrito detallado de la misma. Eso sí, que no sufran, tendrán 2 días para complementar o subsanar este efecto si no la traen en ese momento. Dice, la omisión de la presentación de dicho escrito no dará lugar a la inadmisión de la prueba. Dices, bueno, pero entonces no es una obligación, porque si no la aporto, no me comporta, valga la redundancia, la inadmisión de la prueba, ¿para qué valor tiene este escrito? Pero sigue, quedando condicionado la admisión de la prueba, a que se presente el escrito en el plazo de 2 días. Es decir, si no lo presentas en el plazo de 2 días, no se te admite la prueba. Es decir, un auténtico desastre este escrito, un auténtico desastre. No pasa nada porque los procuradores son cariñosamente, una estirpe profesional muy cualificada, que te lo hace muy bien y ya te presentan el escrito. Pero puede haber problemas, te puede generar problemas que pasen 2 días y no presentes el escrito y te encuentres un magistrado de estos estrictamente legalistas y que te diga que no has presentado el escrito. La verdad es que es un auténtico despropósito esta norma que no tenía ninguna... ¿Qué pasaba en la práctica? Bueno, lo que se ha querido es introducir, siempre aportamos en la ley cosas de la práctica pero mal puestas. En la práctica los abogados lo que hacían es, señoría, para que no pierda el tiempo, mire, le aporto este escrito donde tiene la dirección, el teléfono, el email y así no pierdo María... Apunte, María Estevez Garrido. ¿Está? Calle Marina 40... No, mire, se lo aporto por escrito. Era aportar un simple papelito. Esto, que ya se hacía en la práctica, para facilitar el trabajo a todo el mundo, se ha cristalizado en una porquería de norma que puede dar y da problemas en la práctica. Es decir, se ha querido traer a la ley una práctica, pero hecho por auténticos patosos. Bueno, no os digo nada en el monitorio, no os digo nada al monitorio. Lo que han hecho con el monitorio es de juzgado de guardia. En el monitorio, y esta es la última reforma que os hablaré de la prueba pericial respecto de la ley de 42/2015 de 5 de octubre. Como sabéis, el monitorio es algo muy fácil de entender, pero se va complicando cada vez más. Se han mal entendido las sentencias del Tribunal Europeo, del Tribunal de Justicia del Tribunal de Primera Instancia de Justicia de la Unión Europea respecto de las cláusulas abusivas aplicadas al monitorio. Esto es algo que no vendrá a cuento aquí porque no hace referencia al proceso monitorio, pero aprovechando esa reforma se ha introducido que cuando hay oposición
por los estudiantes especialmente, me refiero a ellos. El monitorio es una cosa muy simple, un papel de una página donde yo requiero a Rafael Orellana de que me pague 18.000 euros porque yo tengo una simple factura. Se le requiere pago a Rafa Orellana para que se oponga, pague, o si no dice nada, vamos a ejecutarlo por esos 18.000 euros. Si se oponía, se convertía eso en un juicio ordinario, normal y corriente. Yo tenía entonces, si él se oponía, un plazo de un mes para presentar la demanda y si la cuantía era de un juicio verbal, el letrado judicial, para no perder el tiempo, ya convocaba a los abogados a la vista. Era muy sencillito, era muy sencillito. Bien, pues en esta reforma se dice que con la oposición que presente el demandado, con su escrito de posición, se dará traslado a la parte actora, aunque no hay actores y demandados, para que en el plazo de 10 días presente una impugnación a ese escrito de oposición y se convocará a las vistas. Este es el escenario. Pregunta, ¿cuándo se aporta el dictamen pericial en estos monitorios derivados de un verbal? Monitorio que deriva en un verbal. Si es un ordinario no, pues entonces tiene que presentar la demanda con el informe pericial. En el verbal, a su vez, esta ley del 2015 ha cambiado su estructura y se obliga al actor y al demandado a aportar el dictamen pericial en la demanda y en la contestación. Pero aquí, en el monitorio que se deriva del verbal, nos han abortado la demanda y contestación porque nos convocan directamente a la vista. Nos convocan directamente a la vista. El actor no ha hecho una demanda, ha hecho una mera escrito de petición y el demandado no ha hecho una contestación, ha hecho una simple oposición. Y el actor, cuando le dan traslado de la oposición, hace un mero escrito de impugnación. Y nada más. La ley no dice que tendrá que aportar los dictámenes periciales. Bueno, esto dio lugar a un trabajo mío que publiqué en Justicia que se llamaba Requiem por el proceso monitorio y otro trabajo reciente de un profesor también de procesal que titula Denuncia de la nefasta reforma introducida por la Ley 42/2015 aplicada lo veis aquí, el lastimoso juicio verbal derivado del proceso monitorio. Bueno, no quiero entrar en más profundidades porque el tiempo se me echa encima, pero con esto ya queda claro que las reformas legislativas en sede de LEC no han sido muy buenas. Vamos a la segunda ley, la Ley de Cooperación Jurídica Internacional. Al final cayó. La Ley de Enjuiciamiento Civil dio un plazo de 1 año. La ley es del 2015, pasaron 15, pero al final cuajó en un texto, la Ley de Cooperación Jurídica Internacional. Vamos al artículo 33 y esto hace referencia a la prueba del derecho extranjero. Yo, por las normas de conflicto, tengo que aplicar el derecho francés o tengo que aplicar el derecho suizo. Entonces, en este caso, al margen de lo que dice la Ley de Enjuiciamiento Civil, nos encontramos con el artículo 33, que nos viene a decir que en el caso en que el juez tenga dudas respecto del derecho francés o del derecho suizo, que se quede tranquilo, que aplique el derecho español, que es el que conoce. Bueno, esto es una auténtica barbaridad. Es una auténtica barbaridad. Si hubiese aquí, no sé si lo hay, o los alumnos de Derecho Internacional Privado me tirarían piedras porque es cargarse todo lo que son las normas de conflicto del derecho español. Es cargarse el carácter imperativo del artículo 12.6 del Código Civil, donde dicen que los tribunales de oficio, le gusten o no le guste, impepinablemente van a tener que aplicar las normas de conflicto del derecho español. Y si la norma española dice, en el caso de una sucesión, que la ley es la última nacionalidad del muerto, y el muerto es un alemán, va a tener que aplicar el Código Civil alemán, le guste o no le guste, no tiene que aplicar el Código Civil español. Bueno, pues esta norma se ha cargado el carácter imperativo del artículo 12.6 del Código Civil. Y por último nos encontramos con el batallón de pruebas periciales que se han introducido en sede de investigación criminal en el proceso penal, en el que cuanto menos muchas de ellas son de dudosa constitucionalidad porque suponen una clara y flagrante intromisión al derecho a la intimidad de todos nosotros. Hoy en día se puede entrar por cualquier canal a ver
qué estamos diciendo por Internet, qué tipo de mensajes estamos enviando, con quién nos conectamos, se permite a la gente infiltrados secretos, se permite el control a distancia de los usos de las TICs que hagamos cualquiera de nosotros. Bueno, probablemente no pasaría el estándar de las mínimas garantías constitucionales, pero ahí está, es la ley de 27 de abril del 2015. En la instrucción penal se han introducido, como os digo, multitud de medios de investigación tecnológicos. El problema no es tanto esto, que está, nos guste o no nos guste, sino qué pasa cuando se impugna el contenido, la validez de estos dictámenes periciales que dice lo que se ha comunicado por vía electrónica, por vía digital, por ese mundo virtual. ¿Qué pasa cuando se impugna? ¿Qué hacer? Os lo digo porque aquí se dictó una sentencia importante del Tribunal Supremo, de un buen magistrado que es Manuel Maza, en el que se nos dice que cuando se impugnen estos dictámenes periciales, que harán evidentemente el cuerpo técnico de los Mossos d'Esquadra o de la Ertzaintza o de la Guardia Civil, necesariamente va a tenerse que hacer un peritaje electrónico. Dice, si la contraparte procede a la impugnación, la parte a la que se impugna la evidencia deberá probar que el material probatorio es veraz, y esto lo va a tener que hacer a través de un peritaje electrónico que identifique el verdadero origen de esa comunicación, la identidad de los interlocutores y, en fin, la integridad de su contenido. Esta sentencia dio lugar a varios trabajos que se publicaron en la ley. Tenéis aquí uno de un magistrado discípulo mío que se titula La prueba del WhatsApp, y otro trabajo de un buen amigo mío, un profesor de Salamanca, sobre la validez de los pantallazos como evidencia probatoria. Y en estos trabajos vienen a criticar la contundencia en la que se pronuncia esta sentencia. Si bien es cierto, en este caso era un delito de abuso sexual en el que la madre hace un pantallazo del 20 del teléfono de su hija, y evidentemente ahí no se decía al novio voy a ir a cenar a las 9, sino que se decían cosas íntimas, se afectaba el derecho a la intimidad. Era la madre la que había captado un pantallazo del 20 de su hija. Bien, en este caso, el Tribunal Supremo no se aplica a la propia medicina. Dice esto, pero en este caso concreto, el Tribunal Supremo da validez probatoria al dictamen que impugnaba la validez de ese pantallazo, sin exigirle a esa parte que aportase un dictamen pericial que diese fuerza a su impugnación. Es decir, esto es un obiter dictum, lo dice a mayor abundamiento, lo dice para futuras ocasiones. Él resuelve el problema de conformidad a lo que había dicho la Audiencia Provincial de Sevilla, confirma la sentencia, pero dice, para el futuro tengáis en cuenta que necesitaréis. Eso es una auténtica barbaridad, porque hay muchos casos en los que es innecesario esto, o probablemente ni se pueda pagar el coste. ¿Cuántos abogados del turno de oficio van a poder sufragar? Mira, bueno, me vendrá Rafa, no te preocupes. Hay peritos informáticos que lo harán, bueno, pero entonces que se module otra solución. No sé si la solución adecuada es siempre exigir en todo caso el informe pericial tecnológico o electrónico. ¿Y el futuro? ¿Hacia dónde vamos? Estas eran las novedades legislativas. Bueno, no soy Aramis Fuster y menos la Aramis Fuster de la última edición, que está un poco ya esquizofrénica, si no lo estaba ya antes. No sé por dónde van los tiros, pero sí que tengo acceso a documentos. La semana pasada todos los jueces decanos de España se reunieron y acordaron, respecto de la prueba pericial, una serie de conclusiones. La conclusión 7 y 8 hace referencia al peritaje, a la prueba pericial, y acordó la necesidad de hacer un cuerpo oficial de peritos contables y un cuerpo oficial de peritos informáticos para que asistan al juez cuando de oficio lo requieran.
yo no quiero adelantarme a mi compañero francés, pero se debe estirar los pelos de la cabeza cuando ve que aquí el juez no puede de oficio pedirle a cualquier perito que le auxilie cuando no tiene ni puñetera idea sobre una cuestión técnica y que requiere del brazo del abogado para que le aporte. Bueno, pues por aquí puede pasar el futuro, al menos en estos dos ámbitos de la pericia contable y de la pericia electrónica. Novedades legales, esto es lo que hay. No hay más. Vamos a las novedades jurisprudenciales. Con carácter previo hay que hacer alguna puntualización, porque hay conceptos que no están del todo claros. Y uno importante es el de la ilicitud de la prueba. El margen de maniobra del perito. ¿Dónde está el semáforo rojo que ha de tener siempre el cerebro el perito para no vulnerar ningún derecho fundamental de ninguna de las partes y no se le pueda tachar su dictamen pericial de ilícito, porque ha sido vulnerado, ha sido obtenido vulnerando algún derecho fundamental? Ejemplo típico de manual, los ejemplos periciales informáticos del control de las TIC, del control de los medios tecnológicos que el empresario pone a disposición de los trabajadores. Y el trabajador, en lugar de utilizarlo para trabajar, pues se pone a ver páginas de periódicos deportivos o páginas pornográficas o a enviar chistes a los amigos durante 6 de las 8 horas de trabajo. El control, ¿hasta dónde llega la posibilidad de este control? ¿Es válida este dictamen pericial informático en el que, entrando entrando en el ordenador del trabajador, esto es más fácil si es una intranet, se ve el contenido de lo que él ha estado enviando o recibiendo, el tiempo, el destinatario? Bueno, aquí, desgraciadamente, la respuesta varía. La respuesta varía porque en el ámbito social tenéis dos sentencias paradigmáticas, una del 7 de abril del 2007 del Tribunal Supremo de Desdentado de don Aurelio, y otra del 2013 del Tribunal Constitucional, la 170/2013, en la que te dicen que sí, es válida, pero con una advertencia: siempre que al trabajador se le haya advertido de que su ordenador puede ser monitorizado, controlado por el empresario. No importa el medio, o bien el propio contrato de trabajo, o bien en el convenio regulador, o bien un mensaje que se ha enviado a todos los trabajadores. Ojo, a partir del 1 de enero se podrá controlar lo que tú estás. Si tiene conocimiento, se le puede controlar. Eso es lo que dice el tribunal. Si no, vayamos con cuidado porque estaremos ante una prueba ilícita. El dictamen pericial aquí es siempre válido. No es una prueba ilícita. En el ámbito penal las cosas cambian. Tenéis una sentencia del mismo magistrado, de Maza Martín, de la Sala Segunda Penal, la sentencia 526/2014, en la que nos dice que ni hablar del peluquín. Esa prueba no es válida. Estamos ante una prueba ilícita porque aquí estamos en el carácter penal de ese delito. Sabéis que en el 2009 se introdujeron tipos penales, que es la intromisión en la intimidad del trabajador. Claro, si yo controlo el ordenador de él, puedo estar haciendo un delito. Y esto lo conoce el ámbito penal. Y el ámbito penal te dice, esta sentencia, te dice, hombre, lo que dice el ámbito laboral está muy bien, pero en el ámbito penal no. Porque en el ámbito penal comporta la imposición de una multa, comporta la aplicación del derecho sancionador, y aquí es sagrado tener una autorización judicial para intervenir ese ordenador. Y si no lo tienes, delito al canto, porque has vulnerado la intimidad del trabajador. Fundamento jurídico tercero, que por motivos de tiempo no os lo voy a leer. Con lo cual, en este caso, la prueba es ilícita. Y en el civil, hemos visto el laboral, sí válida. En el penal, no válida. Y en el civil, ¿qué nos dice la Audiencia Provincial de Barcelona y ahora Tribunal Supremo, porque esta sentencia la dictó en el 2008 Ignacio Sancho Gargallo, que hoy en día es magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo? Joan
Depende, ni sí ni no, depende. Depende de cómo se ha hecho ese dictamen pericial. Si ese dictamen pericial se ha hecho con una búsqueda a ciegas, es decir, abortando los conceptos propios de la intimidad, palabras de contenido sexual, de contenido más personal, y afecta o incide sobre lo que es objeto del pleito, eso es válido. Y hace una hipérbole. Dice, aquí el derecho a la intimidad lo hemos evitado porque hemos hecho a ciegas, hemos quitado todas las palabras que tienen un contenido personal íntimo, con lo cual el derecho a la intimidad no se vulnera, y hace una hipérbole. Dice, el secreto de las comunicaciones, que es el otro derecho fundamental que está en juego, tampoco se vulnera. Tampoco se vulnera porque propiamente no hay una intromisión en la comunicación. Lo que hay es una intromisión en el depósito de donde ha habido esa comunicación, pero el tercero no se entromete en la comunicación entre ellos dos. Entre ellos dos la comunicación ha sido libre. Yo lo que entro es en el lugar ex post donde se ha colocado esa comunicación. Y haciendo esta hipérbole entiende que esta prueba es válida porque no se vulnera el secreto de las comunicaciones, y si se ha hecho con una búsqueda a ciegas, tampoco se vulnera el secreto de las comunicaciones. Mirádosla porque este magistrado ahora está en el Tribunal Supremo. Moraleja, pues ante un mismo problema, un dictamen pericial de un informático sobre el uso correcto o no de ese medio, de esa TIC por parte del trabajador, nos encontramos con que es válido en el laboral, con que no es válido en el penal y con que depende en el civil. Exactamente el mismo dictamen pericial. Bueno, ¿vosotros creéis que esto es serio? No, no es serio, pero es lo que hay, es lo que hay. El problema está en que no se acaba de tener claro cuál es el concepto más que el concepto, el alcance o el contenido de la prueba ilícita. Estamos ante un tema estructural, es decir, la prueba ilícita lo es en todos los órdenes jurisdiccionales, o es un tema puramente funcional, depende del orden jurisdiccional, cambia el concepto y alcance de prueba ilícita. Bueno, en mi opinión, que no tiene ningún valor, esto tendría que ser un problema típicamente estructural. La prueba ilícita es ilícita y nula en Badalona, en Segovia y en Lugo, y en el ámbito laboral, civil y penal. Lo que no puede ser es que la misma prueba se pueda utilizar para convencer a un juez de lo laboral, no a un juez de lo penal, y ya veremos si a un juez de lo civil. Es poco serio, al menos si estamos hablando de la efectividad de la tutela judicial de las personas que confían en el juez. Bueno, novedades jurisprudenciales, veremos algunas con poco tiempo. Soy consciente de que me estoy echando encima del ponente siguiente, con lo cual os pido disculpas si voy deprisa. Estas sentencias que os comentaré seguidamente. La primera es una sentencia de 29 de abril de 2015, en el que se hace referencia a la impugnación del dictamen pericial en la audiencia previa. ¿Y qué pasa si el abogado no impugna el dictamen pericial de la parte contraria? Esta sentencia viene a decirnos que no pasa nada. No significa que la parte hacía referencia a unos productos swap, a unos productos financieros tóxicos en los que el Banco de Santander y el Banco Bilbao habían aportado una serie de dictámenes periciales de catedráticos de derecho mercantil, y los consumidores, que era la parte actora y estaba la nulidad de esas cláusulas, pues no dijeron nada respecto de esos dictámenes. Entonces el Banco Bilbao exigía que lo que había dicho ese perito el juez lo tuviese en cuenta, porque lo había aceptado el contenido, la parte contraria, al no haber impugnado el dictamen pericial. El Supremo dice, no, la impugnación es para la autenticidad, para ver si ese señor que ha hecho el dictamen realmente lo ha hecho él o no. Pero la impugnación del contenido es algo que se verá durante el proceso y en la sentencia se tendrá en cuenta o no. La impugnación de la parte contraria no significa, si no se hace la impugnación, no significa que asuma como propio el contenido del dictamen pericial. Esto es lo que nos dice. Y dos, en cuanto a los dictámenes periciales jurídicos, nos dice que no están previstos en la ley y no son válidos, porque ellos, todos los jueces, ya son catedráticos de derecho mercantil.
Jura novit curia. El juez conoce el derecho y, en consecuencia, no ha de venir un listillo catedrático de derecho mercantil a ilustrar a su señoría sobre algo que ya conoce. Los dictámenes periciales, artículo 337 de la ley, está para conocimientos científicos, técnicos o especializados, de medicina, de arquitectura, de ingeniería, de traumatología, de caligrafía, de economía, de psicología, pero no de derecho. Y se carga los dictámenes periciales de los dos catedráticos que habían aportado, diciendo que eso no son dictámenes periciales. Ya lo sumo, respecto a los catedráticos, será prueba documental para fundamentar lo que dice el Banco Bilbao Vizcaya. Primera sentencia interesante por lo que nos dice. Segunda sentencia del Tribunal Supremo de 3 de marzo del 2016. Ya os he dicho que son las novedades jurisprudenciales. En este caso, en este caso, lo que viene a hacer el Tribunal Supremo es decir dos cosas. Una, es verdad que la ley ha introducido los dictámenes periciales de parte. Dos, es verdad que ese dictamen pericial tiene el mismo valor que el dictamen de un perito judicialmente designado, porque así lo ha querido el legislador. 3, a ver si encuentro la sentencia, porque os quiero leer la frase lapidaria. 3. Es verdad todo esto, pero lo colemos siempre. En caso de duda, hay que darle más valor al perito judicial que no al perito de parte. Hombre, esto es dejar con el culo al aire al perito privado, al perito de parte. No es un criterio serio dar más valor a uno judicial por hecho de haber sido judicial que a un perito de parte. Hombre, utilizo otro criterio, dígame cuál está más fundamentado, cuál es más serio, cuál parte de unas premisas más coherentes, cuál es metodológicamente más exacto. Pero, hombre, por Dios, no me diga que... Y en este caso, la sentencia esta dice, la nueva ley otorga naturaleza de prueba pericial a los llamados dictámenes periciales extrajudiciales, que tienen el mismo valor que los dictámenes que el perito judicial pueda presentar, los equipara. Y luego de esto dice, ¿qué pasó? Que los dos dictámenes, el de parte y el judicial, como una buena pareja, no coincidían, se peleaban. Y dice, como los dos están bien fundamentados, están bien razonados, son coherentes, dice, aplicando la anterior doctrina al supuesto enjuiciado, no se aprecia que la motivación del Tribunal de Apelación incurra en errores patentes, sea arbitraria o ilógica. Razona la sentencia recurrida que ambos peritos, el de parte, el privado y el judicial, se basan en criterios de valoración válidos y comúnmente aceptados y expuestos en sus dictámenes. Y sigue. Es lógico y no arbitrario que el juzgado diese prioridad ante esta situación al informe que valoró en su práctica de mayor imparcialidad y objetividad por tratarse de un perito insaculado por el juzgado en el proceso previo sobre la división judicial de patrimonios. Era un dictamen de valoración de dos fincas que se separaban. Bueno, pues ya tenemos aquí otras orejas del lobo. El Tribunal Supremo constata algo que a lo mejor el sentido común, pues, o las máximas de experiencia nos podrían dar, y es que en caso de duda, probablemente el juez, como el sentido común nos dice, dará más valor al judicial por todo lo que ya sabéis y no os voy a comentar. Afortunadamente, tenemos sentencias muy buenas. Aquí tenéis una de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el que se discutía un dictamen pericial caligráfico, donde había un dictamen de los Mossos d'Esquadra y un dictamen privado. Y aquí el juzgado, el juzgado de lo penal, dio más valor al de los Mossos d'Esquadra porque era un perito judicial y despreció el dictamen de parte. Y entonces llega a la Audiencia Provincial y dice, no, hombre, no, por Dios, esto no es suficiente, no es un argumento lógico y coherente, como único argumento, el que yo acojo el dictamen pericial que me ha hecho el cuerpo técnico de los Mossos d'Esquadra y no el de parte, porque ese es oficial y el otro
es de parte y anula la sentencia de instancia y da valor probatorio al de parte. Esta sentencia es interesante, os la recomiendo, es de 9 de marzo del 2016 y dice: la acusada ha sido condenada como autora penalmente responsable de los hechos en función de la pericial caligráfica realizada por los Mossos d'Esquadra, desechando la pericial realizada por don fulanito por no ser imparcial. Y así se despacha esa sentencia. Bien, entra la audiencia provincial, dice: ante este escenario, esta afirmación de que no es imparcial esa pericial privada emitida por el perito tal, sin explicación alguna para efectuar esa afirmación, más allá de ser pericial de la defensa, determina que la selección de una pericial en detrimento de otra ha obedecido a un voluntarismo selectivo del juez, es decir, a un mero capricho del juez, en apoyo argumental que permita conocer por qué se apoya en un dictamen pericial y no en otro. Dos informes periciales con conclusiones opuestas. El informe pericial emitido por los Mossos d'Esquadra concluye que los manuscritos dudosos eran o no de la madre, y el otro pues, está diciendo: oiga, no me venga con milongas diciendo que porque sí el judicial, explíqueme por qué usted da más valor a uno u otro y no vaya al método sencillo de la imparcialidad del perito. Otra sentencia interesante y no tan novedosa, pero de las pocas que hay del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, es esta del 2012, en el que hace un estudio detallado de los distintos momentos en los que se puede aportar un dictamen pericial de parte. Desgraciadamente, la Ley de Enjuiciamiento Civil ha establecido un verdadero laberintus peritiae. Si cogemos la LEC, y en eso me entretuve en el trabajo que os he dicho, hay hasta 14 momentos en los cuales se puede aportar un dictamen pericial. Y en esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desglosa los momentos. Es una sentencia interesante porque habla del alcance del artículo 429, uno en el que los jueces no quieren meterle mucha mano porque piensan que atenta a su imparcialidad. Es aquel en el que el juez ilustra a las partes sobre la posibilidad o no de practicar una prueba. En este caso, una de las partes no aportó un dictamen pericial porque entendió que no era necesario. Pidió la designación judicial del perito. En esta sentencia, en la demanda, el abogado dice que en su momento se pedirá la designación judicial del perito, pero no lo pide en la demanda, que es cuando se tiene que hacer. Llegamos a la audiencia previa, que es cuando él dijo que pediría la designación judicial del perito, y el juez le dice: no, usted lo tenía que haber pedido en la demanda. Pero en la medida en que ha habido actividad probatoria, han propuesto pruebas, etcétera, hombre, yo creo que sería necesario un dictamen pericial. Entonces el abogado dice: bueno, pues ya está, asumo esa sugerencia del juez, que se practique el dictamen pericial. Esto lo hace en primera instancia. La audiencia provincial lo tumba porque entiende que ha habido un exceso en la actuación del juez, y el TSJ de Cataluña hace una interpretación correcta del 429. Dice: hombre, es verdad que se ha vulnerado el 437 porque a la parte se le ha pasado la oportunidad para pedir la designación judicial del perito. Pero el juez con el 429 no está subsanando una negligencia de la parte, una deficiencia probatoria. Está diciendo que para resolver esa cuestión él necesita un dictamen pericial, y si alguna de las partes lo quieren asumir. Con lo cual, es verdad que se infringió el artículo 437, pero no el artículo 439, con lo cual decretan a la unidad de actuaciones retroacción para que se proceda a la nueva emisión de la sentencia, teniendo en cuenta el dictamen pericial que en primera instancia sí que había hecho el juez, el perito judicialmente designado. Es una sentencia interesante que pasa a veces desapercibida. Por último, tenemos, ya con esta acabo, una recientísima de 21 de julio del 2016. Es el paradigma no sé con qué palabras ser cariñoso, es el paradigma del fracaso de la pericia, tal como está regulada en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Tiene una parte interesante, nos establece qué criterios nos dice, y nos lo dice literalmente, nos dice: el juez
el tribunal, al valorar la prueba pericial, deberá ponderar, entre otras, las siguientes cuestiones. 1, los razonamientos, tal. 2, deberá tener en cuenta las conclusiones. 3, deberá también ponderar. 4, y dice qué 4 aspectos del dictamen pericial tiene que ponderar el juez. Está bien, pero, lo que os decía, demuestra la perversidad del sistema porque, en este caso, nos encontrábamos ante 2 dictámenes periciales de parte total y absolutamente contradictorios. Faltaría más, porque los abogados no son imbéciles, no van a aportar dictámenes coincidentes porque siempre ganará uno respecto al otro. En este caso, la Audiencia Provincial de Madrid, la sección 10ª, lo que hizo es, miren, como hay 2 dictámenes periciales, los 2 son igualmente correctos, son exhaustivos, tienen sus metodologías, sus conclusiones, y yo no sé cuál de los 2 es mejor, no valoro ninguno de los 2. Y solo valoraré la prueba documental. La perversidad del sistema, a lo que nos ha llevado el sistema, es a no permitirle al juez, como sucede, luego nos dirá el ponente francés, y sucede en toda Europa, que el juez tenga margen de maniobra para que ordene una pericia, y tiene 2 dictámenes periciales sobre la causa de la amputación de un brazo de 2 traumatólogos igualmente bien razonados. Y él no tiene ni puñetera idea, él, ni yo, ni nadie, ni puñetera idea de medicina. Dice, ante esta situación, como no quiero... ¿Quién era? El rey... el Salomón. Como no sé cuál es mejor, pues lo partimos. Es decir, en este caso no valoro ninguno de los 2. Y la frase del Supremo es lapidaria. Hace el razonamiento y dice, punto 2, decisión de esta sala, después de exponer estos criterios. Recordarla, 21 de julio. Dice, la sentencia, decía, se impugnaba de que este razonamiento de la Audiencia Provincial era absurdo, ilógico, irracional. Como sabéis, la vía de acceso a la casación o al recurso extraordinario por infracción procesal, es muy cerrado en cuanto a la valoración de la prueba. Y solo se puede oír cuando el juez es un auténtico esquizofrénico, es decir, ha valorado de forma irracional, ilógica, absurda, burlando todas las reglas. Es decir, no hay magistrados así. Y dice, la sentencia recurrida ante informes periciales de un contenido que por la especialidad de la materia sobre la que versan requieren de técnicos con conocimientos de las mismas y de ahí su justificación y necesidad, alcanzan la conclusión de ser aquellos sumamente contradictorios y partir de criterios valorativos diferentes, lo que impide, con los elementos de prueba a su alcance, conceder al juez mayor credibilidad de uno sobre el otro. Punto 2, punto y aparte, una única frase. Tal valoración hecha por la Audiencia Provincial no es ilógica, irracional ni arbitraria y tampoco puede predicarse que haya incurrido en un error patente si, dejando de margen esos dictámenes periciales, se ha basado en la prueba documental constante en los autos. Por Dios, ¿por qué hemos hecho así la regulación de la prueba pericial? Si al final el juez, que no tiene ni puñetera idea de medicina, como un catedrático de Derecho Mercantil tampoco, los va a desechar para tener en cuenta solo documentos o... Bueno, no sé qué otro elemento va a tener en cuenta, pero el Tribunal Supremo nos dice que esta forma de actuar no es ni lógica, ni absurda, ni irracional, ni arbitraria. Bueno, el sistema, la regulación actual de la prueba pericial nos conduce a esta perversidad, a que el juez tenga que valorar 2 dictámenes periciales que en muchos casos son igualmente bien razonados, exhaustivos, etc. Aquí acabo, pero antes haré una pequeña reflexión de 5 minutos respecto de la eficacia probatoria de informes periciales emitidos en pleitos extranjeros en España. Bueno, estamos ante un problema relativamente frecuente. Cuando se dice relativamente frecuente, se dice que es nada frecuente, pero que nos podemos encontrar. Imaginaros, por ejemplo, en un caso ya resuelto de la talidomida. La talidomida, acordaros, era un antiemético para evitar las náuseas y los vómitos que en los primeros meses de las embarazadas se causaba y que se comercializó a finales de los años 50 y principios de los 60, que provocaba pues, auténticas agenesias
en el sentido de ya no solo malformación, sino amputación de las extremidades de las personas. Bien, eso dio lugar a multitud de informes médicos en Estados Unidos, en Alemania, en Francia. El pleito que se sigue aquí, ¿podríamos evitarnos este gasto y utilizar ese dictamen pericial que ha emitido el Instituto, la Asociación Europea de Farmacología? ¿O hemos de hacer otra vez un dictamen pericial aquí, igualmente costoso? Otro supuesto, ante el fraude de la manipulación del software que controla el nivel de gases, de emisión de gases de esta famosa marca, hay informes periciales en Estados Unidos, en Alemania, en un pleito en España para discutir esta materia técnica. ¿Hemos de pedir otro dictamen de un ingeniero en no sé qué especialidad o podemos utilizar los informes periciales que han sido emitidos y utilizados en un pleito en Alemania, en Francia? Otro ejemplo ya más frecuente, imaginaros una sentencia, imaginaros un informe caligráfico en el que se determina que la firma de este contrato es falsa y ha sido utilizado ese informe en Francia para condenar a una persona. Y en España se intenta hacer valer ese mismo contrato cuya firma fue declarada falsa por el juez francés en virtud del dictamen pericial. ¿Puedo aportar yo ese dictamen pericial francés en España? Ese es lo que intentamos resolver aquí. La pregunta que nos hemos de hacer es esta: ¿podría utilizarse en España los dictámenes periciales emitidos por expertos? Bueno, lo que tenemos es decepcionante. Hoy hace un día muy bonito, no quisiera ser tan pesimista pero la regulación es decepcionante. Acordaros de la primera imagen de interrogante, interrogante, interrogante. La LEC no se plantea este problema, ni otros muchísimos más. Solo regula el peritaje interno o nacional. No hay ninguna normativa comunitaria, los reglamentos procesales no lo prevén, ni internacional sobre la materia. No buscar nada en los 14 libros que os he puesto al principio porque ni huelen el problema, ni se lo plantean. Y en la jurisprudencia no he encontrado ninguna sentencia que haya resuelto este problema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues aplicar lo que haríamos todos. ¿Qué es? El sentido común. Ver qué solución. Y el sentido común nos lleva a decir, ¿qué problemas tendríamos para admitir eso? ¿Qué problemas tendríamos? Bueno, si reúne los requisitos de admisión del 283, si esa prueba es pertinente, es decir, guarda relación con el pleito, es útil, es decir, es capaz de formar mi convencimiento juez y la ley no me lo prohíbe, es legal, pues andaban. Tiene que admitirse, ningún problema. Ergo, pasado este primer nivel, ¿debería admitirse? Para resolver esta pregunta, antes deberíamos resolver con carácter previo esta otra. ¿Hay alguna garantía constitucional del proceso que se pueda comprometer por aportar este dictamen pericial? Porque si la hay, estamos ante una prueba ilícita por vulneración del derecho fundamental, el que sea, y si no la hay, en consecuencia, sería inadmisible, y si no la hay, la prueba es válida y en consecuencia sería admisible. ¿Qué derecho se nos puede iluminar que está comprometido? El derecho de defensa y contradicción. Oiga, yo en el dictamen del señor francés o del señor alemán, yo no he intervenido. Se me está vulnerando mi derecho a la contradicción y a la defensa. Sería el único que veo que se podría vulnerar. ¿Se vulnera este derecho fundamental? Bueno, entiendo que en principio no, si se da traslado de los dictámenes a las partes para que a su vez puedan hacer los dictámenes contradictorios que estimen conveniente, y no si se permite contradecir en los términos que acabo de decir. En conclusión, en principio yo no negaría la admisibilidad de estos dictámenes periciales. Última pregunta, y con esto sí que acabo. Si son admisibles, entonces, ¿cómo los aporto? ¿Como prueba pericial? Hombre, probablemente no. Probablemente no, porque no reunirá los requisitos que la ley exige para el dictamen pericial, por ejemplo, 337, que el perito haya jurado decir toda la verdad, que sabe que incurrirán todos los delitos del mundo si falta la imparcialidad. Eso en el dictamen que aportaré no estará, y es un requisito subsanable, pero es un requisito. No tendrá la formalidad del dictamen pericial que tiene en España.
Y como prueba documental, como prueba documental no creo que haya problemas para su admisión. Podrían decir, hombre, es que no estamos ante un documento entendido como aquel que refleja la realidad de los hechos litigiosos. Un documento stricto sensu del artículo 265.1 que dice son documentos esenciales los que hacen referencia a la cuestión objeto del litigio. Si entendemos en sentido muy estricto lo que es un documento, pues a lo mejor no encaja el dictamen pericial como un documento. El documento sería el contrato, pero no el informe. Pues entonces tenemos ya el cajón desastre. El 299.3 nos dice que el 299.1 hace el listado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los medios de prueba son este y este. Y el apartado tercero nos dice, si lo que se propone como prueba no encaja en ninguno de los supuestos anteriores, pero sirve para que el juez pueda formar su convencimiento, y es evidente que ese pseudodictamen pericial es algo que puede inducir al juez a que valore correctamente los hechos litigiosos, se podrá utilizar como prueba aplicando por analogía aquella prueba que más se le asemeje. Me parece que lo que más se le asemeja sería la prueba documental. Con lo cual, por una vía o por otra, sería de aplicación la prueba documental. Bueno, ha sido un placer estar con todos vosotros. Os pido disculpas por lo de antes y por lo después. Estoy a vuestra disposición para lo que consideréis oportuno. Por cierto, antes de acabar, deciros que esto y muchas más cosas las debatiremos en el Congreso Internacional que haremos en el Colegio de Abogados de Barcelona el 24 y 25 de noviembre, es decir, dentro de 3 semanas, el Congreso Internacional sobre Prueba Judicial que organizan varias asociaciones de peritos y de jueces y que encontraréis en esta página web. Bueno, ha sido un placer estar con todos vosotros, nada más. Bon. Alors, bonjour à tous, je suis navré, je ne parle pas ni espagnol ni catalan, je comprends des mots. No habla español ni catalán, comprende algo. J'ai déjà du mal à le faire en anglais et en français, c'est plus facile pour moi. Mais Rafa, que je connais depuis très longtemps, parle parfaitement français, donc il pourra vous traduire au fur et à mesure. Dice que yo que hablo bien francés, lo traduciré. Donc, juste avant de commencer, je voudrais vous dire 2 ou 3 mots. Le premier, je suis... par ailleurs, pas uniquement président de l'Institut, je travaille aussi, je dirige une société et je suis expert judiciaire dans le domaine de IT, donc de l'informatique dont on a parlé tout à l'heure. Aparte de ser presidente del instituto, también trabaja como experto informático, experto en TICs, o sea que también tiene un despacho de peritos. Alors, le système français, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, est très différent du vôtre, puisque nous sommes experts du juge. Moi, je suis expert près de la cour d'appel de Versailles. Me dice, parce que si no j'oublie les mots là. Dice que el sistema francés es realmente diferente al sistema español, puesto que en Francia el perito es eminentemente perito del juez. Donc, on est nommé par un juge, on est choisi par un juge, on est inscrit sur une liste par un juge ou par des juges, donc on dépend complètement des juges. Dependen de los jueces porque están designados por listas. À une exception près, c'est qu'il peut nous intervenir de travailler pour des parties, mais à ce moment-là, nous ne sommes pas experts judiciaires. ¿Los juges vous autorisent? Oui. ¿Los juges vous autorisent? Solo hay una excepción y es que el juez les autorice a trabajar a demanda de las partes. Donc on vous rejoint dans ce domaine-là. Por lo tanto, estamos en la misma situación que en España en este caso. Pour vous donner une idée, il y a probablement aujourd'hui en France à peu près 12 000 experts. En Francia hay 12.000 expertos aproximadamente. Alors je voudrais revenir sur un point, j'ai pas forcément tout compris, mais on a parlé tout à l'heure d'une expertise sur un cas qui a frappé les enfants et qui est de malformation. On a en France depuis quelques années une affaire où il y a eu probablement 2000 morts avec un médicament qui a provoqué le décès de 2000 personnes. Desde que hace referencia a un asunto que Joan Picó ha hablado, en Francia han tenido un asunto en el que también ha habido 2000 muertes de niños pequeños de tema farmacéutico, ¿no? Tema farmacéutico. Oui. Et ça mettait en cause un laboratoire ça met en cause un laboratoire pharmaceutique et ça met en cause les autorités sanitaires françaises.
se ha iniciado un procedimiento judicial contra las autoridades francesas y contra unos laboratorios. Le juge en charge de cette affaire au civil, a décidé de faire appel à des experts cardiologues étrangers. El juez civil decidió a designar peritos cardiólogos extranjeros Pour qu'ils soient indépendants du laboratoire et indépendants du gouvernement français. Et para ser independientes del gobierno francés y de los laboratorios franceses. Et à ma connaissance, il y avait deux affaires distinctes. Il a fait appel à un Belge et un Espagnol. Y designó un perito belga y un perito español. Donc ce sont des sujets qui intéressent tout le monde et pas uniquement, tout à l'heure j'entendais parler de ça. Donc Por tanto, ça concerne tous les pays. Es una cuestión que interesa a todos los países. Bon, ce n'était pas l'objet de ma conférence. No era la base de su conferencia, pero quería hablar sobre esto. Alors, l'Institut, c'est d'abord une association de gens bénévoles. C'est ce que nous appelons en termes anglais des volunteers. Et c'est un think tank. Sí, el Instituto Europeo de Expertos es un think tank y que junta personas, je sais pas comment dire en français, en español, voluntarias, que, es decir, que no cobran, vamos. On n'est pas payé pour faire ce job. No reciben salario. Ok. Cette association est composée de magistrats, d'avocats, d'universitaires et d'experts. Avec une remarque près, c'est que les gens qui adhèrent, on peut adhérer à titre individuel, mais les gens qui adhèrent sont soit des cours d'appel ou l'équivalent. L'équivalent en Espagne, ça serait le tribunal supérieur de justice, par exemple, de Catalogne. On en reviendra là-dessus. Sí, que se puede ser, bueno, está aquí la lista de los que están inscritos en el instituto, los estatutos, bueno, y de hecho los que participan son magistrados, abogados, profesores universitarios y peritos, pero dice que los jueces intervienen como entidad, no ya individualmente, sino como entidad. Es un poco complicado porque en el resto de los países no está como aquí. En Francia, por ejemplo, sí que hay cortes de apelación que son miembros de la asociación, mientras que aquí yo creo que un tribunal superior no tiene la personalidad jurídica para intervenir, para ser asociado, ¿no? Je dis qu'en Espagne... J'ai compris. Il traduit avant que je parle, donc c'est parfait. Parce que je sais ce que tu vas dire. Donc c'est parfait. Bon, juste prenons un exemple. On reviendra sur le problème des magistrats espagnols, mais par contre, il y a des associations qui sont membres de celle-ci et membres de l'Institut. Et puis, il y a par exemple le barreau de Barcelone qui est membre de l'Institut également. El Colegio de Abogados de Barcelona también es asociado, es miembro del instituto. Et on cherche à avoir un certain nombre d'entités dans chaque pays, pas de voir toutes les cours d'appel, ni tous les barreaux, ni toutes les associations d'experts. On cherche simplement à avoir quelques éléments représentatifs dans chaque pays. No se busca que formen parte todas las entidades de expertos, abogados y peritos y magistrados en todos los países, sino que haya una representación en cada país de estos colectivos en el instituto. À une exception près, nous travaillons essentiellement dans l'Union européenne. Se trabaja exclusivamente en el seno de la Unión Europea, en los países de la Unión Europea. Et l'association a été créée en octobre 2006. Creada en octubre del 2006, instituto. Alors, quels sont, à la base, quels étaient les objectifs? Alors, premièrement, il y a deux choses dans le nom. Il y a expertise et expert. On travaille aussi bien pour améliorer la qualité de l'expertise que sur le statut des experts et la reconnaissance des experts. Sí, dice que como bien dice el título, tiene en cuenta o se trabaja sobre tanto la pericia, los dictámenes periciales, como sobre el perito. En cuanto a la pericia, para conseguir una armonización y también mejorar la calidad del acto pericial. Donc on travaille sur les procédures d'expertise, mais on n'intervient jamais pour faire évoluer les lois des différents pays de l'Union européenne. C'est pas notre champ d'action. No se interviene para modificar la normativa interna de cada país. Le point majeur qu'on a découvert en 10 ans, c'est que le monde des experts en Europe est mal considéré. El señor Lemaire dice que el ámbito de la pericia en Europa, según lo que él ha podido ver, está mal considerado.
que probablement c'est de la faute des experts. Que probablemente es culpa de los peritos. Et depuis quelques années, peut-être une petite dizaine d'années ou un peu moins, la Commission européenne, l'Union européenne et le Parlement européen ont découvert qu'il y avait des experts judiciaires en Europe. Dice que hace 10 años que la Comisión Europea, los organismos europeos han descubierto, se han dado cuenta de la existencia de un cuerpo de peritos en Donc Europa. on a décidé d'avoir une action très forte dans ce domaine pour faire connaître cette activité et pour que les problèmes des experts soient pris en compte. Y por tanto, desde el Instituto se ha hecho un esfuerzo para dar a conocer al perito en el ámbito de los organismos que tienen influencia europeos para poder dar a conocer o modificar o regular el tema de la pericia. Pour simplifier, on travaille toujours de la même façon. Lorsqu'on fait on fabrique des groupes de travail pour travailler sur n'importe quel projet, n'importe quel sujet, il y a toujours des juges et procureurs, il y a toujours des avocats, il y a toujours des experts et il y a toujours des universitaires dans les groupes de travail. Le plus de pays possible. Se han organizado diversos proyectos y que se han dividido en grupos de trabajo, dentro de los cuales han intervenido siempre magistrados, profesores universitarios, expertos y abogados. Après, je vous donnerai une idée des gens qui participent, mais aujourd'hui, il y a près de la moitié des membres de l'Institut qui sont des cours d'appel ou l'équivalent. Aquí en esta slide tenéis la proporción de miembros de la asociación, en el que se ve que la mayor parte son cortes, bueno, se llama, tribunales de cour d'appel. Cour d'appel ou équivalent, tribunal supérieur. Audiencias provinciales, yo diría. Il y a peu d'avocats, il y a proportionnellement peu de barreaux parce que les gens n'ont pas une vision à long terme dans les barreaux, ils sont plutôt élus pour des périodes très courtes, donc ils travaillent peu sur les projets à long terme. Bueno, dice que los colegios de abogados son poco receptivos a ser asociados, de hecho estos son un 25%, porque según el señor Lemaire dice que se designan por un corto plazo y no tienen una idea de trabajar sobre proyectos a largo plazo. Et il y a peu d'experts tout simplement parce qu'il y a peu d'associations d'experts en Europe. L'activité de l'expertise est très très peu représentée en Europe. Il y a peu d'associations. C'est vraiment un manque profond et grave à mon avis. Et donc on prêche pour que les experts se regroupent et existent en tant que tels. Dice que en Europa hay un poco índice de peritos porque se ha dado cuenta que en Europa hay poco asociacionismo de peritos, es decir, hay pocas asociaciones consagradas, establecidas, y también es lo que se intenta por parte del Instituto, que también puedan haber representaciones de peritos en los diferentes países. Donc juste pour avoir une petite ventilation des gens qui sont soit membres, soit qui travaillent avec nous, aujourd'hui dans les membres institutionnels, il y a aux alentours de 70 à 80 membres institutionnels. Je ne sais pas de quel jour figure ce slide, a peut-être quelques mois déjà. Donc vous avez majoritairement des cours, puis des barreaux, des associations d'experts, des universités. Donc au total, ça nous fait entre 70 et 80 associations européennes. Entre 80 et 110 80 associations européennes, institutions européennes qui sont membres de l'Institut. Bueno, aquí tenéis esta slide donde constan todos los miembros, que son unos entre 80 y 110 miembros institucionales, de los cuales en la proporción que se ha dicho anteriormente hay audiencias, abogados, expertos y universidades. Et nous faisons... Les activités sont de 4, on fait 4 activités principales. On finance des travaux de recherche. On a travaillé, par exemple, on a financé longtemps quelqu'un qui a travaillé sur la manière dont interviennent les psychiatres, les experts psychiatres dans le traitement des crimes sexuels. Se financian trabajos de investigación. Está describiendo una tesis doctoral que el Instituto financió y que estaba referida a los peritos psiquiatras, la intervención de los peritos psiquiatras en los delitos de abusos sexuales en diferentes países del marco europeo. Alors, d'ailleurs,
nos amis barcelonais ont beaucoup aidé la personne qui a travaillé là-dessus parce qu'elle est venue travailler. Elle a travaillé en Espagne, en particulier à Barcelone, où elle a travaillé avec des universités de Barcelone. Elle a travaillé en France, elle a travaillé en Grande-Bretagne, elle a travaillé en Suède et en Roumanie. Et la thèse a été soutenue avec succès l'année dernière et elle va être publiée d'ici la fin de l'année, en début 2017 en français et en anglais. Bueno, que vino también aquí a Barcelona a hablar con jueces, psiquiatras, psicólogos adscritos a los juzgados y que se acabó hace un año y que el año que viene será publicada. On met tous nos travaux à disposition de tout le monde sur le site internet. Hay un web del instituto donde están todos los proyectos colgados. Bon. Et on travaille beaucoup pour la Commission européenne. Alors, je vais venir sur 2 ou 3 exemples rapidement. Y se trabaja también con la Comisión Europea. Ah oui, j'ai oublié de revenir sur un point. Par exemple, au niveau de l'Espagne, on est en train de travailler depuis 4-5 ans à essayer d'obtenir l'accord du Conseil général du pouvoir judiciaire pour que des magistrats et le tribunal supérieur de justice, par exemple de Catalogne, soient membres de l'Institut. Aujourd'hui, ça bloque. On les a déjà rencontrés 2 fois. Je crois qu'on les revoit dans quelques jours, me semble-t-il. Donc il faut savoir que c'est des combats de très très longue durée. Ça fait déjà, ça fera 3 fois qu'on demande d'autorisation au Conseil général du pouvoir judiciaire espagnol que des magistrats et surtout représentants des tribunaux supérieurs deviennent membres de l'Institut. Sachant que sur le principe... Dice que hace ya tiempo, desde el proyecto que ya os dirá más adelante, se insistió en la posibilidad de que magistrados españoles pudieran intervenir en estos proyectos. De hecho, tuvimos reuniones en el Consejo General del Poder Judicial hace 4 o 5 años. Ahora, de hecho, volvemos a la carga para conseguir haber algún representante para que pueda intervenir en estos grupos de trabajo, proyectos que se tienen. La verdad es que yo, haciendo un paréntesis, me sorprendo cuando voy a estas reuniones en Francia, en Bruselas, y veo que llegan jueces de Alemania, de Inglaterra, y nos falta una representación en España de magistrados a la que me gustaría también que estuvieran, ¿no? Y a veces me sorprende que no estén. Todo y que les insistimos que pueden intervenir como representantes españoles. Alors, soyez pas surpris. D'abord, moi, j'ai qu'une seule qualité dans la vie, c'est que je suis extrêmement têtu. Donc, je reviendrai 10 fois s'il faut, mais je reviendrai et je finirai par obtenir l'adhésion. Es muy insistente y que él lo conseguirá. Bon. Entre parenthèses, si dans ce qu'on vous raconte, s'il y a des choses qui vous intéressent, vous êtes les bienvenus. Hein. Il y a de la place pour vous tous. Si vous voulez travailler avec nous, il n'y a aucune difficulté. Que todo el mundo está bienvenido a participar en los proyectos. Je vais vous illustrer un tout petit peu le travail qu'on fait. Ces travaux sont faits avec un cofinancement de la Commission européenne. Los proyectos se han hecho con una cofinanciación de la Comisión Europea. En général, la Commission européenne finance entre 60 et 80%. Et pour vous donner des ordres de grandeur de projets qu'on peut mener pour eux, ce sont des projets qui sont... Très peu de gens sont payés à part des assistantes. Tout le reste, c'est bénévole. On paye des frais de déplacement. Les ordres de grandeur de ces projets sont entre 300 et 400 000 euros à peu près sur 2 ans. Bueno, que la Comisión Europea financia entre 60 y 80% del proyecto, que normalmente los proyectos tienen un coste de 300.000 euros. Là, vous avez un premier projet qui s'appelle Eurexpertise, qui a été mené de 2010 à 2012, qui a consisté à faire un inventaire de toutes les procédures d'expertise civile dans les 28 pays, à l'époque il y en avait 27, parce qu'il n'y avait pas la Croatie, de l'Union européenne. Bueno, que el primer proyecto que se hizo con la ayuda de la Comisión Europea fue uno llamado Eurexpertise, que consistía en hacer un compendio del proceso de prueba pericial en los 28 países europeos. Alors ça a donné des résultats qui ont permis plus tard d'évoluer, je vais vous montrer un autre projet. Sachez qu'aujourd'hui, il y a un travail de fond qui se refait pour remettre à jour, on est 4 ans plus tard, pour vérifier et pour prendre en compte toutes les évolutions qui ont eu lieu depuis ce temps-là. Et c'est fait aujourd'hui tranquillement. On met à jour, je crois, 8 à 10 pays par an. Et ça permet de publier et d'avoir toujours à jour. Je crois qu'on est passé il n'y a pas longtemps sur l'Espagne et le Portugal. Je crois que ça a été publié en France il y a quelques semaines ou quelques jours. Donc ce sont des travaux qui continuent en permanence. Dans la revue d'experts, Oui.
Soy el audio expert. Ouais, c'est sûr. Sí, ahora está haciendo un estudio sobre una puesta al día de la regulación de cada país, y se está publicando unas fichas que se publican en una revista francesa, que la tengo aquí por cierto, que habla en este primer número, este número ha hablado de las renovaciones o de las novedades en España. Le deuxième projet important que l'on a fait, c'est de monter, d'organiser une conférence de consensus. Je ne vais pas vous détailler ça, vous pourrez trouver sur le site ça. Vous pouvez trouver le produit résultant qui est un guide des bonnes pratiques. Je crois qu'il est traduit en espagnol. Il est sur le site. Donc moi, je ne l'ai pas avec moi, mais il est sur le site. Vous pouvez le trouver en espagnol. C'est quelque chose qui est numérique, qui a cette format-là. Particularité, il a été organisé pendant 2 ans pour essayer de trouver les meilleures pratiques du monde de l'expertise. Sí, un segundo proyecto fue el proyecto EGLE, European Guide for Legal Expertise, y consistió en compendiar, después de 2 años de reuniones en grupos de trabajo, las buenas prácticas para la pericia judicial civil, que está publicado, de hecho está colgado en nuestra página web y en la web del Instituto Europeo, y se ha traducido al castellano. Alors, pour vous donner une idée un peu de la façon de travailler de l'Institut, vous avez eu 40 workshops, il y a eu une centaine de personnes qui ont travaillé et qui ont collaboré à ce travail. Tous ces gens sont cités dans ce type de document. Il y a eu une conférence de débat qui a eu lieu à la Cour de cassation à Rome en mai 2015, et de tout ce travail est sorti ce guide qui a été fait par des personnalités indépendantes, alors qui sont d'ailleurs là. On n'a pas eu, nous, notre mot à dire, c'est le principe de la conférence de consensus. Et il y a, je crois qu'il y a un espagnol, il me semble. Oui, Monsieur Gay. Ah, Monsieur Gay Montalvo, vice-président émérite de la Cour constitutionnelle. Sí, bueno, esto es un sistema que la verdad es que en Francia lo utilizan bastante, se llama la conferencia de consenso, y el Tribunal Constitucional, curiosamente, lo utiliza para llegar a acuerdos institucionales sobre determinados temas. Y esta conferencia de consenso tiene un procedimiento muy tasado, y es el que se utilizó para hacer este proyecto llamado Eagle, que ha desembocado en este libro que ha pasado por el tamiz de unos expertos, entre los cuales estaba el señor Eugenio Gay, que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional, un grupo de expertos que, una vez se tienen todas las conclusiones de los grupos de trabajo realizados, ellos lo estudian y lo modulan para crear esta norma final. Alors, je profite de l'occasion pour saluer quelqu'un qui n'est pas là, mais que je croiserai un jour, qui s'appelle M. Pennerrohr. Moi, je ne sais pas le prononcer, mais c'est un de vos collègues, qui a fait progresser le monde de l'expertise de manière énorme en Europe, puisqu'il y a un arrêt aujourd'hui au niveau européen qui porte son nom. Il a fait condamner la France qui ne voulait pas l'inscrire sur une liste d'experts, parce qu'il était étranger. Sí, en Francia es muy famoso un perito español, traductor, que se llama Josep Peñarroja. Este perito revolucionó el sistema pericial europeo. De hecho, hubo una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que estimó su demanda de ser inscrito en las listas de peritos franceses, porque fue rechazado por la Corte de Apelación donde quería inscribirse, y él puso una demanda ante los tribunales de justicia europea por vulnerar sus derechos, y le dieron la razón. Y entonces esto provocó un cambio importante tanto en la legislación europea como, sobre todo, en la legislación francesa. Bon, et deuxième, alors c'est lui qui a traduit le guide, a priori. Y él es el que ha traducido esta guía al español. L'autre point qui est important aussi, c'est qu'à ce niveau-là, et sous la pression des experts anglais, il a été inclus dans ce guide des bonnes pratiques une recommandation forte qui va impacter, à mon avis, beaucoup d'événements en Europe dans les mois et les années qui viennent. C'est lorsque un expert intervient comme conseil de partie et que par ailleurs il prête serment, il n'a pas le droit de mentir ni sur les faits ni par omission. Attends, je ne comprends pas très bien. Bueno, dice que esta guía
Lo que ha hecho es también hablar sobre una recomendación intensa a los peritos ingleses. Mais je n'ai pas compris très bien ce que tu dis. Alors, je reprends. Sur les experts anglais fonctionnent à peu près comme vous, sont des experts witness, des experts de partie. Sí, los expertos ingleses se identifican con los expertos en el ámbito civil, perito de parte. Ils subissent des pressions financières très fortes de la part de leurs mandants, qui sont essentiellement des avocats. Y reciben presiones fuertes de las partes que los contratan, sobre todo pour écrire abogados. ce qui intéresse les avocats et leurs clients. Et par ailleurs, au moment de déposer devant le tribunal, Y en el momento de dejar su dictamen ante el tribunal, tienen que prestar un juramento. Donc ils souhaitent protéger, et donc là ils sont soumis à des pressions financières, et ils souhaitent être protégés par un statut leur interdisant, enfin les enjoignant, lorsqu'ils prêtent serment, de ne pas avoir à mentir sur les faits. Y esto era lo que los peritos piden ingleses piden a la vista de que reciben presiones, de que exista algún tipo de juramento, aunque seas perito de parte, para que les preserve de estas presiones de las partes y que estén obligados por ley a decir la verdad. Ça peut vous paraître évident, ça ne l'est pas en Europe aujourd'hui. Que parece evidente, pero que esto es una cuestión importante en Europa. Pour finir rapidement, parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de temps, pour finir rapidement ce que l'on fait, je disais tout à l'heure, on travaille essentiellement pour l'Union européenne, ce n'est pas tout à fait juste. On est également membre observateur du Conseil de l'Europe, à la CEPEJ, sí. qui est... Que el Instituto Europeo es miembro del Consejo de Europa y concretamente es miembro consultor del CEPEJ, que el CEPEJ es Centro Europeo para la Eficacia de la Justicia. Bon, derrière, on publie des livres, mais ça, il n'y a rien de particulier. On va maintenant parler très vite, et j'aurai fini avec ça pratiquement, si j'ai rien oublié. On va parler du futur. On est aujourd'hui en discussion avec l'Union européenne. Alors, l'Union européenne, la Commission européenne et le Parlement européen pour travailler sur deux projets. Le premier, de faire le même travail que ce qu'on a fait sur le civil pour la partie criminal, sí, penal. Ahora existe el proyecto de seguir la guía de buenas prácticas en el ámbito civil, pero hacerla en el ámbito penal, la prueba pericial penal. Donc, ça va démarrer, ça sera beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long, parce que là, on touche à des éléments de souveraineté des États, mais c'est comme ça, et c'est parti. A priori, ça devrait démarrer en juin 2017, si tout va bien. Sí, dice que será un tema más duro, más difícil, puesto que el ámbito penal será más complejo, pero que se va a realizar a partir de junio del 17. Et deuxièmement, l'Union européenne et la Commission européenne ont demandé à ce qu'on mette en place sur le site qui s'appelle e-Justice. Il y a un site qui s'appelle e-Justice, qui est le site justice de la Commission européenne, de l'Union européenne au sens large. Ils veulent que l'on mette un annuaire européen des experts en ligne. Sí, hay un portal europeo que se llama e-Justice, en el que existe la posibilidad de buscar abogados, notarios, intérpretes, y se está trabajando desde el instituto para conseguir un epígrafe que consista en encontrar un perito, y están haciendo las gestiones para ello. Donc là, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué à Bruxelles, enfin, au niveau européen, puisqu'ils avaient jusqu'à l'année dernière une volonté d'harmoniser ce qui se faisait dans les 28 pays en Europe. Hasta el año pasado había una voluntad de armonizar todo lo que se refería a este aspecto en Europa. Et suite au Brexit, aux migrants, à la montée des nationalismes, il y a aujourd'hui un pas en arrière et ils poussent moins les choses. Probablement sur les 2 ou 3 prochaines années, ils vont moins chercher à harmoniser les procédures en Europe. Pero es cierto que a raíz del Brexit y de otras cuestiones que importan en estos momentos más a la Unión Europea, pues este tema ha quedado un poco relegado. Et on aide, et j'ai fini avec ça, aujourd'hui on essaie d'aider les experts dans chaque pays à se structurer pour être représentés au niveau européen, c'est-à-dire qu'il faudra impérativement que dans les années qui viennent, vous ayez quelqu'un qui vous représente. Nous sommes un think tank, c'est autre chose, mais il faudra qu'il y ait quelqu'un qui vous représente, vous, experts, au niveau européen, sinon il ne se passera rien pour vous. Sí, dice que a la vista de los acontecimientos que realmente la Comisión Europea está tomando interés
regular, armonizar el ámbito pericial, que es necesario estar representados, ya sea a nivel local o nacional e europeo, para esos futuros cambios que se auguran, pues que el perito tenga su voz y pueda estar bien representado. En tous les cas, voilà ce que je vais vous dire. Par contre, à court terme, toutes les législations sont en train d'évoluer ou toutes les pratiques sont en train d'évoluer pour que un ou une experte d'un pays de l'Union européenne puisse intervenir librement, absolument partout dans l'Union européenne. La seule condition, c'est de s'adapter à la procédure, et les procédures sont différentes par pays. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté, il y a des choses qui bougent. Nous, avant le Brexit, il y a bien un Britannique qui a été inscrit sur les listes françaises, donc il y a maintenant un Catalan et un Britannique, c'est pas mal. Les Belges sont en train de créer un registre, alors un peu sur le modèle de ce qu'on a fait, ils sont en train de créer, de ce qu'on préconise, un registre national des experts, donc qui est fait à l'échelon de l'État. ¿O en Bélgica? Bélgique. Attends, bueno, que dice que también es importante el tema del reconocimiento de informes periciales en otros países, como ha hablado Joan Picó, y que todo esto que se está moviendo en Europa y que la Comisión Europea tiene una voluntad que de hecho lo demuestra el que en Francia, por ejemplo, que es un país muy cerrado, pues exista el señor Peñarroja, que se ha podido inscribir, y existen británicos que también están inscritos en las listas de franceses, lo cual yo doy fe, en Francia realmente esto es una cosa excepcional y que se está dando, ¿no? Voilà, j'ai fini, je vous remercie de m'avoir écouté. Ya está.